Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Rotunda petición del Papa: basta de asfixiar a África. El Papa Francisco dice en África a víctimas de violencia: traigo la caricia de Dios que los ama. Y pide a Israel y Palestina detener la espiral de muerte. También pide: recemos para que las parroquias sean comunidades de fe y comunión. El presidente de los obispos alemanes desafía al Papa y critica su liderazgo a través de entrevistas. Celebran misa en las grutas vaticanas por el primer mes del fallecimiento de Benedicto XVI. Los obispos de Bolivia llaman a renovar la justicia en el país. Instalan en el Tribunal de Nueva York una estatua satánica relacionada al aborto. Sacerdote en el exilio afirma: obispo secuestrado por dictadura, creó oficina de derechos humanos en Nicaragua. Y por último, obispo de los Estados Unidos explica por qué los católicos a favor del aborto no pueden comulgar. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con afecto, muy agradecidos por el favor de su atención. Hoy tenemos el gusto de servirle Marisa O'Farrill y Roberto Farril, y también Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación. Sea usted bienvenido a este programa, los servicios informativos de Ver y Creer. Hoy tendré el gusto de conversar en la entrevista con Mario Alberto Hernández, él es teólogo, para definir ¿qué es la espiritualidad? Uh-huh. Partiremos de qué es el espíritu. Claro. Y una vez que sepamos bien qué es el espíritu, qué es la espiritualidad, así que quédese con nosotros. Además, noticias del mundo, de Europa, de Oriente, de América y de México. ¿Comenzamos, Marisa? Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias en torno al viaje apostólico a la República del Congo para informarle que el pasado 31 de enero Francisco fue recibido allí con gran alegría. Esta visita al continente africano, que se realizó hasta el 5 de febrero, fue el viaje apostólico número 40, viaje internacional de Francisco. Durante esos días fue a las capitales de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, y Yuba, en Sudán del Sur. Francisco es el segundo pontífice que visita este país africano luego de San Juan Pablo II, quien viajó allí en 1980 y también en 1985, cuando el país, la República Democrática del Congo, llevaba por nombre Zaire. En su primer discurso, tras su llegada a la República Democrática del Congo, el Papa dijo: este país y este continente merecen ser respetados y escuchados, merecen espacio y atención. No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África, afirmó. En su discurso, dirigido a las autoridades y a algunos fieles presentes, el Papa aseguró sentirse feliz de estar aquí y subrayó las palabras del presidente, quien describió la guerra en el país como un genocidio olvidado. Asimismo, dijo que llegó al país africano en nombre de Jesús, como peregrino de reconciliación y de paz. En más del viaje a África, le informo que Francisco explicó que se encuentra en República Democrática del Congo para dar voz a quienes no la tienen. Así lo dijo al recibir en la Nunciatura Apostólica de Kinshasa a los representantes de algunas obras caritativas que trabajan en la región. Entre las asociaciones presentes se encontraron un hospital de enfermos de lepra, la Escuela de Ciegos Petit Flamme del Movimiento de los Focolares, los sordomudos de Bondeko, el Centro Dream de la Comunidad de San Egidio y las monjas
trapistas de Mbanda. El Papa Francisco se reunió con un grupo de víctimas de la violencia en el este de la República Democrática del Congo, a quienes les dijo que les lleva la caricia de Dios, que los ama. Durante el encuentro realizado en la Nunciatura Apostólica de Kinshasa, se proyectó un video en el que se mostró brevemente la grave situación que sufre el país a causa de la violencia de los grupos armados. Luego del video, algunos representantes de las distintas delegaciones compartieron sus testimonios. Antes de que diera inicio su 40º viaje apostólico la mañana del pasado martes 31 de enero, el Papa se detuvo frente al monumento de los caídos de Kindu, que se encuentra en los alrededores del aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma. Este monumento se erigió en recuerdo de los 13 aviadores italianos que perdieron la vida en el Congo el 11 de noviembre de 1961. Fallecieron en un intento de restablecer la paz en el antiguo Congo belga, azotado entonces por la guerra. El Santo Padre exhortó a las autoridades israelíes y palestinas a detener la espiral de muerte que se da actualmente en Tierra Santa y que amenaza con cerrar los pocos destellos de confianza que hay entre los dos pueblos. Al término del rezo del Ángelus Dominical, el Santo Padre dijo que con gran dolor escuchó las noticias que llegan desde Tierra Santa, en particular de la muerte de 10 palestinos, entre los cuales una mujer, asesinados durante las acciones militares israelíes antiterrorismo en Palestina. En otras noticias, el Papa solicitó rezar especialmente por las parroquias durante este mes de febrero de 2023 para que sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados. Así lo indicó en el video mensual de intención de oración dado a conocer por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados. El Papa expresó su cercanía a las personas que sufren lepra y pidió que sean integrados, dejando de lado el estigma que hay sobre quienes sufren esta enfermedad. El Papa hizo este llamado luego del rezo del Ángelus Dominical ante unos 25,000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. El pontífice recordó que se celebra ese día la 70ª Jornada Mundial de los Enfermos de Lepra. Lamentablemente, el estigma vinculado a esta enfermedad sigue provocando graves violaciones de los derechos humanos en distintas partes del mundo, afirmó. El Papa Francisco alentó a la Orden de Malta a renovar su compromiso para testimoniar que seguir a Cristo en el servicio a los pobres y a los enfermos es un camino que llena el alma. Así lo señaló al recibir a los participantes del capítulo general de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, conocida simplemente como Orden de Malta, y se trató del primer encuentro que los caballeros hospitalarios tuvieron con el Papa Francisco después del decreto que promulgó en septiembre de 2022, interviniendo a la Orden. El presidente del episcopado alemán, Monseñor Georg Batzing, respondió a las críticas del Papa Francisco al polémico camino sinodal alemán. En diálogo con el medio Die Welt, el obispo germano cuestionó por qué el Santo Padre no les comentó que su controvertido camino sinodal es elitista, cuando se encontraron en noviembre de 2022. Habría habido ocasión, pero no lo aprovechó para intercambiar opiniones. Creo que esta forma de percibir el liderazgo de la Iglesia a través de entrevistas es extremadamente cuestionable, señaló el también obispo de Limburgo. A un mes del fallecimiento del Papa Benedicto XVI, se celebró la Santa Misa en las Grutas Vaticanas.
La Eucaristía fue presidida por quien fuese su secretario personal, Monseñor George Ganswein, y concelebrada por varios sacerdotes, entre ellos el presidente de la Fundación Joseph Ratzinger, el padre Federico Lombardi. La Santa Misa fue celebrada el 31 de enero, a pocos metros de la tumba del Papa Benedicto en las criptas vaticanas. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora escuchemos una nota. Se trata de ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la parte de la teología que estudia el dinamismo que produce el espíritu en la vida del alma. Cómo nace, crece y se desarrolla hasta alcanzar la santidad a la que Dios llama y transmitirla a los demás a través de la palabra, el testimonio de vida y un apostolado eficaz. La espiritualidad se compone de dos elementos esenciales: la doctrina teológica y la vivencia cristiana. De una teología que no es vivencial surge una espiritualidad racional, intelectualista y sin repercusión en la vida cotidiana. Igualmente, de una vivencia cristiana sin doctrina teológica, surge una espiritualidad reducida a un subjetivismo arbitrario y expuesta al error. La auténtica espiritualidad integra doctrina y vida, es decir, principios y experiencia, como lo testimonia la gran maestra de espiritualidad, Santa Teresa de Jesús. No diré cosa que no la haya experimentado mucho. Y agrega: es gran cosa las letras, porque nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz, y allegados a las verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos. La ignorancia puede inducir a error si cada quien se forja su propia espiritualidad a partir de su propio criterio, pues suele darse por supuesto que la conciencia y la mente están siempre bien formadas y que se sabe muy bien discernir lo bueno de lo malo. Pero no siempre es así. También las doctrinas falsas en temas de espiritualidad inducen a error en tanto que no llevan a la santidad ni a un compromiso apostólico, como lo explica el gran místico San Juan de la Cruz, que recomienda mirar en qué mano se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo. Una auténtica espiritualidad debe ser equilibrada entre doctrina y vivencia, entre teoría y práctica, entre contemplación y apostolado. Así que ya sabemos qué es la espiritualidad. Esto para comenzar, porque ahora profundicemos en ello. ¿Qué cosa es la espiritualidad? Después de esta pausa breve, conversaré con Mario Alberto Hernández y con Luis Castillo, ambos profesores de la Universidad Pontificia de México, en torno a la espiritualidad. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora con la entrevista. Tendré el gusto de conversar con Mario Alberto Hernández y con Luis Castillo, ambos profesores en la Universidad Pontificia de México, en torno a ¿qué es la espiritualidad? Bienvenido, Mario Alberto. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar contigo en este foro y en este programa. Y hablar de espiritualidad es algo que me parece interesante. ¿Por qué? ¿Por qué te parece interesante hablar de espiritualidad? Pues mira, escuchándote como planteabas, y creo que son de estas preguntas que nos tendríamos que hacer los cristianos, los creyentes, y que pocas veces nos hacemos, ¿no? O que damos por hecho que lo sabemos, y cuando alguien nos lo pregunta, nos damos cuenta que realmente no lo entendemos, ¿no? Sobre todo porque hay, diría yo, como muchas concepciones o muchas maneras de comprender la espiritualidad, y entonces eso genera como una confusión, ¿no? Habría que saber qué sí es espiritualidad cuando hablamos desde el ámbito cristiano y qué no es espiritualidad desde ese ámbito. O pudiéramos empezar por definir muy sencillamente que la espiritualidad es lo que trata o es lo que concierne al espíritu. Sí. Entonces tenemos que decir qué es el espíritu. Es el espíritu, sí. Fíjate, yo creo que habría que definir qué es espiritualidad, sin dejar de mirar, como tú decías, al espíritu, para también desentrañar y entender qué es el espíritu, ¿no? Entonces, si me permites, mira, hay una pregunta que tú lanzabas que es pertinente, que es espiritualidad, ¿no?
Y me parece que la respuesta es como meterse en un terreno muy complejo, muy profundo y muy amplio. No obstante, podemos acercarnos a dar una respuesta, ¿no? Ajá. Yo creo que tenemos como dos líneas, ¿no? A lo mejor la línea teológica o académica, que nos define la espiritualidad, o la teología espiritual. Y por otro lado, la línea de la vivencia, ¿no? Que tú hablas del espíritu. Entonces, si fuéramos por la primera línea, la teología espiritual, desde la teología, nos encontramos que hay como una... No es un conflicto, ¿no? Se habla de teología espiritual como disciplina y de espiritualidad. Son lo mismo, pero tienen como sus connotaciones, ¿no? Entonces, igual pero diferente. Igual pero diferente. Entonces, la teología espiritual o la espiritualidad desde el ámbito teológico o académico es una disciplina teológica que puede tener su propio método, es parte del complejo teológico que se estudian en las facultades, en los seminarios, en las universidades, y tiene un porqué dentro de la teología. Es una disciplina que ayuda como a comprender lo teórico y llevarlo a la práctica, dicho de manera muy coloquial, es mucho más amplio. Entonces es una disciplina teológica que ayuda a hacer experiencia lo que se trabaja desde la teoría, o lo que producen los teólogos, lo que escriben los teólogos, la espiritualidad o la teología espiritualidad, trata de llevarlo a un nivel más práctico, ¿no? Bueno, y por otro lado está de la vivencia. Es donde yo me centraría más. La espiritualidad es una experiencia, ¿no? Y es una experiencia que ciertamente nos genera como, no sé si conflictos, porque hablar de experiencia no es tan sencillo, habría también que definir, ¿no?, qué es experiencia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, nos encontramos en un terreno muy complejo porque hay que tener claro qué es espiritualidad, de qué hablamos cuando hablamos de vivencia y de experiencia. Pues es que estamos en el terreno de la mística. Así es. ¿Y mística no es acaso lo secreto? Si me voy al griego, directamente del griego, mística es secreto, ¿no? Sí, sí. No en Atenas le llaman a la policía secreta, la policía mística, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Pues, esto lo hace complejo. Lo hace complejo porque de hecho la palabra mística o el concepto de mística ha quedado anclado a algunas personas, ¿no? O sea, los místicos, ¿no? Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, etcétera, ¿no? Pareciera que es un terreno al que no podemos entrar todos, ¿no? Pero es muy interesante que, aunque es un secreto o un espacio que podría estar como cerrado, que finalmente tiene la posibilidad de abrirse si uno se acerca a él, ¿no? Y de ahí surgen los místicos. Me viene a la memoria lo que en algún momento dijo Karl Rahner, ¿no? Que él decía que en el siglo XX los cristianos llegarían a ser místicos o no serían nada, algo así, estoy parafraseando, ¿no? Él lo planteaba de la siguiente manera: cuando uno logra entender desde la experiencia qué significa vivir según el Evangelio, podemos comenzar a entrar en el terreno de la mística, es decir, la revelación, que es un misterio, aunque no es un misterio cerrado, comienza a abrirse cuando nosotros somos capaces de comprenderla y de asumirla. Entonces, cabe la posibilidad de que todos seamos místicos en ese sentido, no sé si soy claro. Sí, pero también habría necesidad de comenzar por saber que hay algo que es la mística y que hay algo que es la espiritualidad, porque si no, ¿cómo puedo yo tomar conciencia de algo que ni siquiera sé que es el espíritu? Es el espíritu. Como diría San Juan de la Cruz, entremos más adentro en la espesura. Así es. Pues mira, el espíritu, de entrada, cuando oímos este nombre, esta idea, nos remite al misterio trinitario, ¿no? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero el espíritu es algo mucho más profundo que una persona de una Trinidad, ¿no? No estoy diciendo que no lo sea. Si nos remitiéramos a la tradición judía, cuando aparece el concepto de Ruach, ¿no?, que es el espíritu, sabemos que es un concepto dinámico, muy fuerte, ¿no?, que no solamente es algo etéreo que vuela por allí. El espíritu es un factor fundamental en la revelación y en el proceso de la relación del hombre con Dios, ¿no? A mí siempre me gusta resaltar cómo, desde el primer momento, así nos lo narra Génesis, en el primer versículo, en el primer capítulo, lo que aleteaba sobre el caos era el espíritu, ¿no? La creación se va dando y cuando surge el hombre, para que esa pieza de barro que Dios ha formado deje de ser eso, le comparte su aliento de vida, que es el espíritu, es el ruaj, ¿no? Entonces, algo muy interesante, el espíritu es aquello que nos configura como seres distintos,
y que además nos configura como imagen y semejanza de Dios. El hombre que concibe la Sagrada Escritura no es cualquier hombre, es un hombre que comparte con Dios el mismo espíritu. Por lo tanto, el espíritu es aquello que le da un sustento a todo lo que es la historia de la salvación y a toda la relación de Dios con el hombre. Es muy interesante descubrir cómo los personajes que se van convirtiendo en guías de Israel, Moisés, los ancianos que comparten con Moisés, después cuando llegan a la tierra prometida, los jueces que van tomando sus turnos dependiendo de las vicisitudes del pueblo, después los reyes, los que pide Israel, y finalmente los profetas, todos, absolutamente todos, son ungidos con el Espíritu. ¿Por qué? Porque todo aquello que tiene que ver con la historia salvífica o con el proyecto de Dios tiene que estar animado por el mismo Espíritu. Entonces, el Espíritu es aquel que garantiza que lo que un hombre elegido haga vaya en sintonía con lo que Dios quiere. Entonces, el Espíritu es aquello que nos permite permanecer, ¿cómo diría yo?, de una pieza delante del Señor. Y cuando nos llegamos al Evangelio, por ejemplo, particularmente Juan, insiste mucho en estas frases que Jesús dice, por ejemplo, yo les enviaré el Paráclito, ¿no? Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga, no los dejaré solos. El Espíritu vendrá para que ustedes recuerden lo que les he enseñado y lo pongan en práctica. Ahí tenemos ese como comprobación, diríamoslo así, de que el Espíritu es necesario para que todo vaya surgiendo y vaya desarrollándose conforme al plan de Dios, ¿no? Y entonces la espiritualidad tiene esa función de ayudarnos a descubrir cuál es la acción del Espíritu en la vida de un creyente, ¿no? No solamente pensar en prácticas que nos hacen mejores como cristianos o más espirituales, entre comillas, sino más bien nos ayuda a descubrir cómo el Espíritu nos permite vivir, voy a insistir, en sintonía con el Evangelio en este caso. Entonces, el Espíritu, mi Espíritu o el Espíritu en mí, ¿es el Espíritu de Dios? Claro, sí. Pues sí. Dios sopló su ruaj, su Espíritu, en el hombre y nos hace diferentes a cualquier otra criatura en la tierra, que Dios nos ha dado su Espíritu. Y ahora recibo con afecto a Luis Castillo. Luis cursó teología en la Universidad Lateranense de Roma. Actualmente es el coordinador académico del Departamento de Educación Continua de la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, querido Luis. Un gusto estar contigo en esta transmisión. Gracias. Tú podrás responder la pregunta que nos aqueja, o bueno, que nos ocupa hoy. ¿Qué es la espiritualidad? Yo creo que Mario ya lo ha contestado de alguna manera, bastante amplia esta pregunta, y responderla pues no es sencillo. Yo me iría un poco más por la segunda parte que él comentaba, que es una búsqueda de una semejanza o semejarnos más a Jesús. La espiritualidad sería como ese camino específico que nosotros seguimos para ir asemejándonos a Jesús, para ir cada vez más haciéndonos a su imagen y semejanza, ¿no? De manera que en esa espiritualidad nosotros podamos ir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y vayamos transformando la realidad, así como Jesús transformó la realidad cuando estuvo aquí, ¿no? No solamente con milagros y con obras, sino de muchas maneras. Y en ese sentido nosotros, a través de la espiritualidad, podemos colaborar, digamos así, en esta obra, ¿no? Entonces, ¿qué tiene una persona cuando algo de ella percibimos y entonces nos surge, ¿no?, la expresión espontánea? Esta persona tiene mucha espiritualidad. ¿Qué percibimos allí? Mira, no es fácil de responder, pero yo te podría decir desde mi experiencia, tratando con tanta gente en la universidad, como docente, como padre de familia, que normalmente uno puede decir que una persona tiene una espiritualidad, que es una persona espiritual, cuando ves que es una persona madura, serena, que vive, que es coherente con la fe que profesa, que está atenta a la realidad, que tiene un carácter, inclusive me podría yo atrever a decir, que no es como una hoja que se le lleva al viento, ¿no? Yo creo que una persona que tiene una espiritualidad o que vive una espiritualidad, porque no es de tener, es de vivir, es de ir trabajando, como a mí decía Mario, es dinámico, es algo de ir construyendo, de ir viviendo, profundizando
pues durante toda la vida. O sea, no es alguien que se la pasa rezando, no es alguien que, como dice la canción, se refundió en un convento, ¿no? Una persona con espiritualidad puede estar en la vida cotidiana, yendo a su escuela, yendo a su trabajo todos los días, a su fábrica, y es una persona con espiritualidad. ¿Por qué? Porque vive esa relación con Cristo, ¿no? Esa relación dinámica yo-tú con Cristo, que lo alimenta, que lo nutre, que le da consistencia. O sea, encontramos que esa persona mantiene una relación con Dios. Es correcto. Por eso tiene espiritualidad. Así es. Porque es una persona que está conectada con Dios. Es correcto. Vive continuamente esta relación con Dios en todo lo que hace, desde la oración, la contemplación y la acción, ¿no? Y entonces de allí que sea una persona, como la definiste, congruente en sus acciones, una persona equilibrada, mesurada, porque entonces es una persona a la que la guía el Espíritu de Dios que vive en ella, como decía Mario. ¿Mario? Es correcto. ¿Sí? Me parece, desde mi experiencia, que podríamos decir que sí, ¿no? Es una forma de vivir esta espiritualidad. Ahora, recordemos que hay distintas escuelas de espiritualidad, ¿no? Entonces, hay distintas formas de asumir esta relación con Dios, ¿no? Desde la benedictina, la franciscana, la agustina, ¿no? La carmelita. La espiritualidad ignaciana, ¿no? Ya ves, te vas a un retiro ignaciano y dura 40 días, ¿no? Exacto. O un mes. Y en silencio absoluto, entonces, sí, efectivamente. Entonces, son formas de vivir esa espiritualidad que te nutre y que, así como cada persona es única y repetible, tendrá una forma distinta de poder vivir esta relación con Dios, con Jesucristo, y por lo tanto una espiritualidad, ¿no? Una forma muy concreta de vivir esa espiritualidad. O sea, hay una manera ignaciana, una manera franciscana, una manera dominica, una manera carmelitana, o sea, cada quien tiene su método, su forma para establecer una relación con Dios. Es correcto. Que idealmente se consigue en un retiro espiritual. Sí, de ahí puede ser una forma, digamos, en la que se vive con mayor intensidad esta espiritualidad, ¿no? Pero ya se empieza a vivir, me parece, ya desde la vida sacramental, ¿no? La vida de oración. Luego, en el retiro espiritual, en el encuentro con esa escuela espiritual concreta, pues es la que te toca y te transforma, digamos, ¿no? O sea, que tú puedas decir, yo así me encontré con Dios. Exacto. Allí lo encontré, en esa espiritualidad, con esa forma concreta. Vamos a conclusiones. Mario Alberto, Luis. A ver, Luis, ¿qué es la espiritualidad? Bueno, como ya lo dijimos, es un tema bastante amplio, pero yo lo resumiría de manera sucinta. Es la forma concreta en que una persona, una comunidad, busca vivir esa relación, ese vínculo con Dios, que le da consistencia, que estructura su vida y le permite vivir este mundo de una manera más plena. Mario Alberto, ¿cuál es la conclusión? Pues mira, yo utilizaría dos imágenes. Imágenes a través de la palabra. Un texto del Deuteronomio, el Shema: escucha Israel, el Señor es solamente tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es decir, la espiritualidad es la vivencia de la relación con Dios con todo lo que somos, ¿no? Y la otra imagen es una definición, si así se puede decir, de Gustavo Gutiérrez, que dice: una espiritualidad es una forma concreta, movida por el Espíritu, de vivir el Evangelio. Muchas gracias, Mario Alberto. Muchas gracias, Luis. De nada, es un gusto. Yo también tengo mi conclusioncita, pues yo también puedo. En una sola palabra voy a decir qué cosa es la espiritualidad. Fíjese bien, una sola palabra. La espiritualidad es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. La espiritualidad es Dios con nosotros. ¿Sí? Así es. Correcto. Es que yo estudié espiritualidad en la Universidad Pontificia de México, por eso me la sé. Muchas gracias de nuevo, Alberto. Muchas gracias de nuevo. De verdad. Nosotros hacemos una pausa y regresamos ahora con noticias de América y de México y con nuestro editorial semanal. Una pausa y volvemos. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer
noticias de los sucesos ocurridos en el continente americano y en México. Varios obispos de Bolivia dedicaron sus homilías dominicales a realizar un fuerte llamado en favor a la renovación de la justicia y el fin de los enfrentamientos en el país. Mientras en la zona de Santa Cruz, en Bolivia, continúan los conflictos suscitados por la detención de su gobernador, Fernando Camacho. En distintos puntos del país ha comenzado una recolección de firmas que busca la convocatoria de un referéndum sobre la reforma judicial en el país. En noticias de Nicaragua, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, señaló que ante la situación que se vive actualmente en la Iglesia Católica allí en Nicaragua, algunos sacerdotes extranjeros han pedido salir del país. Hemos tenido algunos sacerdotes que han salido del seminario de los neocatecumenales, que han sido ordenados aquí, pero han querido regresar a sus países. Entonces eso merma un poco el número de vocaciones, expresó el cardenal Brenes en la Santa Misa que celebró el domingo 29 de enero en la Catedral de Managua. Una nueva estatua dorada de casi 2,5 metros de alto, ubicada en la parte superior de un juzgado de la ciudad de Nueva York, ha generado controversia y muchos en todo Estados Unidos reaccionaron con sorpresa y disgusto ante su inauguración. Un medio de comunicación incluso la llamó una medusa dorada satánica. Según la autora de la estatua, este es un símbolo del empoderamiento de la mujer y una expresión de apoyo al aborto. El imaginario satánico que tantos han señalado se parece mucho al empleado por un grupo a favor del aborto y que se dedica a prohibir la religión en el espacio público. En más de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusó formalmente a 2 residentes del estado de Florida por supuestamente haber atacado varios centros de ayuda para mujeres embarazadas en junio del año pasado. Información oficial del Departamento de Justicia señala que los acusados son Caleb Freestone, de 27 años, y Amber Smith Stewart, de 23, quienes habrían realizado pintas con aerosol para amenazar a los empleados de los centros Pro Vida en la ciudad de Winter Haven, en Florida. También habrían sido afectados otros edificios en Hollywood y Hialeah, ambas localidades en Florida. Desde el exilio, el sacerdote Uriel Gallegos relató cómo el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien está secuestrado por la dictadura de Nicaragua, creó una oficina clandestina de derechos humanos para hacer frente a la persecución del régimen dictatorial de Daniel Ortega. En una entrevista concedida al semanario católico español Alfa y Omega, el sacerdote precisó que sobre él no existe una orden de captura internacional. No te lo vas a creer, pero fue un bulo del gobierno. Dijeron que habían pedido a la Interpol mi captura, pero un contacto dentro de la ONU me confirmó que el régimen de Ortega no había girado oficialmente ningún requerimiento contra mí. En noticias de México, más de 30,000 jóvenes subieron el pasado sábado a la cima del Cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato, para pedir a Dios por la paz en México y exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad con el país. La peregrinación, que cumplió 40 años este 2023, fue organizada por el movimiento Testimonio y Esperanza y culminó con la celebración de la Santa Misa presidida por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera. En su homilía, el también arzobispo de Monterrey afirmó que Jesús quiere caminar junto con los mexicanos en esta situación de violencia y de pobreza. Tras sufrir un accidente en una carretera de México, un joven encontró a un sacerdote y le hizo un pedido: me quiero confesar. La historia la compartió el sacerdote Salvador Nuño, que realiza su ministerio en Monterrey. El sacerdote mexicano relató: venía con mis papás y mi hermano por la carretera y en un momento
un coche comenzó a rebasarnos. De pronto el conductor perdió el control y comenzó a dar vueltas por el aire. Nos detuvimos a asistirlo para ver si había necesidad de auxiliarlo. El joven salió asustadísimo, pálido. El padre Nuño contó: además le dije, yo soy sacerdote y él es médico. ¿Necesitas algo? Me quiero confesar, respondió. En Más de México le informo que la multitudinaria Marcha por la Vida, que cada año reúne a millares de personas en la Ciudad de México, celebrará su 12ª edición el 29 de abril de este año. Pilar Rebollo, en diálogo con Así Prensa, ella es la directora de Pasos por la Vida, organización que convoca a la marcha, resaltó que exigen que escuchen las autoridades en nuestro país y que también escuchen la sociedad que existe otra opción frente al drama del aborto. Pilar Rebollo resaltó la importancia de ese mes en la Agenda Provida, pues precisamente fue el 26 de abril de 2007 cuando el aborto a pedido se despenalizó hasta las 12 semanas de embarazo en la Ciudad de México. Recordemos, era Marcelo Ebrard el jefe de gobierno. Monseñor Joseph Strickland, obispo de Tyler en Texas, Estados Unidos, explicó por qué los católicos que promueven el aborto no pueden recibir la Sagrada Eucaristía y llamó a rezar por ellos sin dejar de ser firmes en la defensa de la vida. En una reciente entrevista para el programa de YouTube La Sacristía de la Vendée, el obispo explicó cuál debe ser la actitud de los católicos ante los políticos y líderes sociales que promueven como un supuesto derecho el aborto. Monseñor Strickland señaló la necesidad de recordar que cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En más de los Estados Unidos, el Tribunal de Distrito para el Este de Pensilvania absolvió el lunes 30 de enero al activista católico provida Mark Houck, quien sufrió un violento arresto en su casa a manos del FBI tras un altercado con un voluntario de Planned Parenthood. Houck, de 48 años, enfrentó cargos por supuestamente violar la ley de libertad de acceso a las entradas de las clínicas. Transgredir esa norma conlleva penas severas para quienes caigan en conductas violentas, amenazantes, dañinas y obstructivas con la intención de herir, intimidar o interferir con el derecho a buscar, obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva. Pero lo de siempre, ¿no? A ver, ¿es salud reproductiva matar a un niño que quiere nacer? Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título ¿Estaba Jesús fuera de sí? Tras haber creado al grupo de los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar confiriéndoles el poder de expulsar demonios, Jesús regresó a Nazaret. Vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Jesús regresó a la pequeña aldea que lo vio crecer, donde era bien conocido y querido por todos. Pero no volvió solo, sino acompañado por los apóstoles, quienes estaban tan entregados al reino de Dios que ya no tenían tiempo ni para comer, pues la mies es mucha y los obreros pocos, y tenían muchas almas que cosechar. La acción del demonio en el mundo es cotidiana, y quien se entrega a la tarea de trabajar del brazo de Jesús en la lucha contra el mal se encontrará siempre muy afanado. Hoy en día apenas alcanzan los sacerdotes para atender al pueblo fiel, y se necesitan más. La Iglesia la conformamos los laicos también, y podemos servir de diversas maneras, así que no habría que asombrarse al ver que sirviendo al Señor el tiempo no es suficiente. Busquemos algún ministerio que desempeñar en la Iglesia y veremos cuánta falta hace el trabajo del bien. En Nazaret vivían los conocidos de Jesús, sus familiares, amigos, vecinos y compañeros que lo conocieron desde que era niño. Se trata de los nazarenos, pues en las culturas semitas, árabe y judía, se le llama pariente a quienes residen o proceden de la misma ciudad. Al hijo del carpintero lo apreciaban y querían sus vecinos de Nazaret.
Para ellos siempre fueron gratificantes su cálido trato, su amable mirada, sus dulces palabras, así como lo imaginó el poeta libanés Gibran Jalil Gibran. ¿Qué diré de su elocuencia? Tal vez había algo que emanaba de su persona e infundía poder a sus palabras, dominando así a todos los que le escuchaban. En verdad era gallardo y el resplandor del día le coronaba el semblante. Hombres y mujeres se embelesaban más con su figura que con la sabiduría de sus argumentos, pero a veces hablaba con el poder de un espíritu seguro de cautivar a los oyentes. Él trataba con sus proveedores de madera y con los clientes que le buscaban desde joven en el taller de José, donde todos ellos fueron objeto de su trato delicado, hasta que un día su actividad cambió en todo. Ya no se dedicó más a ser carpintero y dejó sola a su madre viuda sin otros hijos para marchar al desierto y recorrer los pueblos vecinos, acompañado de una docena de seguidores, con la mente puesta en un sueño. Sí, Jesús salió de la tranquilidad de Nazaret y de la paz de su casa. Dejó la posibilidad de formar un matrimonio con alguna de las bellas chicas de su aldea, quienes le miraban suspirando en la esperanza de que él se fijara en alguna de ellas para establecer un hogar con el amor de una familia. Cambió la cotidianeidad de su vida por un itinerario de constante movimiento. Rebasó los esquemas de los nazarenos contrarios a lo que ellos esperaban de él. Dejó muchas cosas tras de sí, empero todos decían lo mismo de él: es tan bello. Sí, el Señor dejó todo lo que amaba para darse a todos, y se nos ha dado porque él sabía que habría de ser de todos y para todos. Al volver Jesús a su casa de Nazaret, luego de restaurarle la salud a infinidad de enfermos y expulsar los demonios de los atormentados por el mal, sus cercanos nazarenos comprensiblemente vieron la oportunidad de presentarle un reclamo por la manera en la que él había cambiado en su personalidad. Tanto como si estuviese fuera de sí, se figuraron, y consideraron que era su deber decirle que tenía que volver a su actividad cotidiana. Allí entre ellos, los mismos que llegaron a considerar que él les pertenecía por haber crecido entre ellos. Con el triunfo de Jesús en nuestra salvación encuentran todo su sentido los cambios que él hizo en su proceder, y su vida habría sido el sueño de alguien que está fuera de sí si es que no alcanzáramos la salvación. En efecto, el sueño de Jesús está fuera de Nazaret, de la casa de María y de José. Su sueño está en cada persona, porque toda persona es una historia de Dios. Así que, qué bien que no se hicieron cargo de él sus parientes, qué bien que no se los permitió. Oye, después de tantos títulos de que le dieran a Jesús, ahora el que estaba fuera de sí. Sí, ¿no? Y vas a ver la próxima semana, el endemoniado. Ay, no. Entonces, por un lado dicen, está fuera de sí. Y luego, escribas que van de Jerusalén a Nazaret, decir, está endemoniado y por eso tiene poder. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, eso es lo bueno de acercarse al Evangelio. Uh-huh. ¿Ya nos vamos, Marisa? Pues sí, ya ni ¿Tú no nos quieres decir algo más? No. Como que Dios le guarde o algo así. Ah, bueno, sí. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Un abrazo con todo cariño y como cada semana le deseo que Dios le guarde. Y le dejamos la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta
presenta El Pulso del Papa.